Muy buenos días, querida congregación. También un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan por el canal de YouTube. Y continuamos con nuestra serie de enseñanzas. Estamos viendo la glorificación como parte de un todo de las doctrinas de la salvación. Y pues el día de hoy vamos a finalizar ya con la segunda parte de la glorificación. Y el texto que vamos a desarrollar el día de hoy es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 42 al 49. Dice: Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, grande y majestuoso eres tú. Tú, mi Señor, que gobiernas con toda soberanía y con todo poder. Te pido de todo corazón, amado Padre, que por favor nos permitas, amado Señor, a través de tu Santo Espíritu, comprender las verdades bíblicas. Te pido, mi Señor, que nos guíes y nos orientes, Espíritu Santo, a lo largo de este sermón. Te pido que me permitas poder explicar y poder extraer todas las verdades bíblicas del texto. Amado Señor, que no vaya a sacar de contexto ninguna idea. No vayas a permitir, amado Señor, que pueda llegar a corromper las ideas bíblicas con pensamientos humanos, sino que lo que pueda transmitir a las personas, al pueblo, sea, amado Señor, la verdad escritural, lo que está allí plasmado en las escrituras. Asimismo te pido por los corazones de las personas que están viendo, escuchando este sermón. Por favor, amado Padre, te pido de todo corazón, Dios mío, pon en sus corazones el anhelo por la palabra. Transforma, Espíritu Santo, sus vidas, sus mentes, su interior, por medio de la palabra, amado Señor. Disponlos en su interior para recibir las verdades bíblicas. Te lo pido de todo corazón, amado Señor. Te entrego, Espíritu Santo, este sermón en tus manos. Este momento lo entrego en tus manos. Amén. Bueno, con lo primero que quiero que empecemos es con una verdad escritural, y es algo que nosotros desarrollábamos precisamente en el sermón anterior. El propósito de Dios es hacernos perfectos a la imagen de Jesucristo, para que podamos estar con Él por la eternidad. Una humanidad redimida, gloriosa, que puede reconocer la preeminencia de Cristo. Una humanidad redimida que lo alabe, que lo honre y le dé toda la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el propósito final de Dios en la salvación. El propósito final es la glorificación de los escogidos que fueron llamados y justificados con el fin definitivo de hacerlos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el más glorioso entre muchos que son gloriosos. Ese era el plan de Dios. Él quería seres santos, glorificados, que por los siglos de los siglos reconocieran la majestad, la maravilla y la preeminencia de su Hijo, y por eso fue que nos salvó, y por eso es que nos glorificará algún día. La salvación es un proceso que comenzó en la elección soberana del Padre y terminará en la glorificación de aquellos que fueron predestinados
para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y veíamos que esto implica llevar literalmente la misma forma de Cristo. Seremos réplicas del Señor Jesucristo, seremos como Él, y el propósito de Dios es conformarnos precisamente a la imagen del Hijo. Y más adelante, en este sermón, el objetivo es que profundicemos en cómo seremos y en cómo será nuestro cuerpo glorificado. Entonces, en la salvación fuimos escogidos, predestinados, y el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, pero ese no es el final del proceso, porque aún no hemos sido completados. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en Romanos 13, ahora nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos. Estamos en el proceso de ser salvos. Nos dirigimos a la expresión definitiva de la salvación cuando seamos hechos perfectos. Esa obra de salvación ya comenzó en la salvación de nuestras almas, en la transformación del hombre interior, lo que conocemos nosotros como un nuevo nacimiento, pero ese no es el final, ese es únicamente el principio. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, fuimos hechos una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Y además en Colosenses 2:10 se nos dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y en 2 Pedro 1:3 nos dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces somos una nueva criatura, estamos completos en Cristo, con todo, estamos completos con todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad. La vida de Dios ahora vive en nosotros. Somos una nueva persona en nuestro interior. Hay una naturaleza nueva en nosotros. Quiero que podamos entender esto y podamos hacer un puente entre la nueva creación que somos ahora junto con la glorificación que se dará cuando resucitemos. Entonces acompáñenme por favor a un breve recorrido en Romanos 6. Ahora nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas y somos hechos nuevos o nuevas criaturas en Cristo. Se nos ha dado una nueva vida en Cristo. Se nos ha dado un nuevo corazón. La Biblia nos dice, se nos ha dado un nuevo espíritu. Y eso es parte de lo que significa precisamente nacer de nuevo, ser convertido, ser regenerado, ser redimido, ser hecho nuevo en Cristo. Se nos ha dado un nuevo espíritu. El versículo 18 de Romanos 6 nos dice, habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Esto es que ahora, en vez de ser siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Anhelamos la justicia, aborrecemos el pecado y todo lo que tiene que ver con él. En el versículo 22 se nos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. En este punto, en este momento de nuestras vidas, la realidad que nosotros vivimos como creyentes es que tenemos un hombre interior nuevo, creado, pero está encarcelado en esta carne, está encarcelado en la carne. Y nos vemos frente a frente con esta realidad todos los días. Pablo escribió en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y la razón por la que él no entiende, la razón por la que él no entiende por qué en su corazón esto sucede, es porque en su corazón hay un nuevo hombre interior que ama las cosas correctas, anhela las cosas correctas. Pero él dice, hay algo que no entiendo, no estoy practicando lo que me gustaría hacer, estoy haciendo exactamente lo que odio, pero si hago
lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo con la ley, confesando que es buena. El mismo hecho de que no quiero hacerlo, quiere decir que reconozco la ley de Dios. Y eso es lo que nos dice en el versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Y más adelante en el versículo 17 nos dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo dice, soy una nueva criatura, tengo un nuevo principio de vida en mí, estoy en el proceso de ser santificado, soy un esclavo de Dios y un siervo de la justicia, tengo un nuevo principio de vida dentro de mí, pero no estoy libre. Y quiero que miremos esto con detenimiento, porque dice Pablo, no estoy libre para expresarme de manera completa por la presencia del pecado. Pablo dice, estoy inhibido, estoy debilitado, estoy restringido en mi capacidad de vivir según la ley de Dios en la que yo me deleito, y todo esto debido al pecado. Él continúa en el versículo 18 diciendo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Y aquí hay algo muy importante, porque dice, en mi carne. Esa es otra palabra para humanidad. En mi humanidad, o en mi naturaleza humana caída, él se refiere no solamente a un cuerpo físico, sino al todo de su estado caído. Él tiene una mente caída, él tiene emociones caídas, él tiene una voluntad caída. Entonces, aquí está nuevamente este principio de vida, la vida eterna, la vida de Dios en el alma del hombre está ahí. Dios ha colocado esa vida en el hombre, en el hombre interior. Pero ese nuevo hombre está encarcelado en una condición caída, en un cuerpo caído, en una mente caída, en emociones caídas, en una voluntad caída. La carne significa más que tan solo piel y tejidos y huesos, significa mi humanidad. Entonces, aquí está el punto que yo quiero que nosotros entendamos. Nuestras almas han sido redimidas y en la profundidad de nuestra alma o espíritu, Dios ha implantado vida nueva. La vida de Dios está en nosotros en la forma de su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros, pero no puede expresarse de manera completa porque está estorbado por el pecado. Pablo escribe en el versículo 19-20, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Dios ha implantado una nueva creación dentro de nosotros. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es perfecto y esa transformación se ha llevado a cabo. Él ha hecho una nueva creación y los anhelos del Espíritu Santo se vuelven nuestros anhelos. Ahora amamos la justicia, amamos la bondad, amamos la verdad, amamos a Dios, amamos su santa palabra, pero todo esto es estorbado debido a que nuestra alma y cuerpo todavía están luchando con su condición caída en el pecado que habita todavía dentro de nosotros. Ahora, estoy de acuerdo que la autoridad del pecado en la vida del creyente está quebrantada. El dominio del pecado está quebrantado, pero la presencia del pecado no ha sido eliminada. De hecho, en Primera de Juan se nos dice, si decimos que nosotros no hemos pecado, le hacemos, si decimos que no, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en la parte más profunda de nuestro espíritu, Dios ha implantado la simiente incorruptible de la vida eterna. Y esto es un gran misterio para nosotros. Pero ahora tenemos
un nuevo poder para hacer lo correcto y para cumplir los mandamientos de Dios. Ahora tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y todo esto es un primer adelanto de la totalidad de lo que vamos a recibir en el futuro. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Efesios 1:14. Pero esa nueva criatura, ese nuevo corazón, ese nuevo principio, ese nuevo espíritu, esa nueva vida está encarcelada en la cárcel. Está luchando en la carne conforme nos esforzamos por vivir en conformidad con los estándares justos de Dios. Tenemos una guerra real en nuestras manos porque estamos peleando en contra de nuestra condición caída. La simiente de perfección eterna está ahí y la simiente de vida incorruptible está ahí en el interior, está implantada, pero no ha florecido de manera completa. No todavía. Entonces, anhelamos el día en que esa perfección venga. Anhelamos ser lo que seremos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, habiendo recibido ese primer adelanto, habiendo recibido ese nuevo corazón, esa nueva vida, ese nuevo principio, ese nuevo espíritu en nosotros, habiendo probado eso, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué estamos gimiendo? Esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, hemos probado lo que un alma redimida es. Y queremos recibir todo eso redimido. Y eso es lo que quiero que podamos entender nosotros. Entonces vivimos en esperanza y gemimos esperando ser lo que seremos. ¿Y qué seremos? ¿Y cómo seremos? La palabra es clara respecto a esto. Seremos como Cristo, seremos conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, es decir, seremos réplicas de Él. Y esto de una manera tanto interna como externa. En nuestro espíritu redimido seremos justos y santos sin mancha como Cristo. Y en nuestro cuerpo glorioso seremos perfectos, sobrenaturales como Cristo. No seremos Cristo, pero seremos tan parecidos a Cristo como es posible. Y esa es la meta de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo será el cuerpo glorificado? Se nos dice que nuestro cuerpo glorificado será como el cuerpo del Señor, como el cuerpo glorificado de nuestro Señor. Y lo único que sabemos de su cuerpo glorioso es lo que sabemos por sus apariciones después de su resurrección. Él fue visible, Él podía ser tocado, Él podía hablar, Él podía comer, Él podía transportarse de una manera sobrenatural. Él podía vivir en el tiempo-espacio y también podía vivir fuera de él. Él fue perfecto y sin pecado y visible. Fue visible a los que él escogió revelarse a sí mismo. Entonces vamos a ser llevados a la misma forma como el cuerpo de resurrección de Jesucristo. Seremos como Cristo. Y esto es una realidad espiritual y al mismo tiempo corporal en un cuerpo glorificado. En nuestro texto se nos dice, así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Y es importante que veamos algo de contexto antes de comenzar a desarrollar nuestro texto palabra por palabra. Pablo está haciendo una comparación a sus lectores de cómo será la resurrección. Y está además explicando por medio de ejemplos cómo es que el cuerpo será transformado. Lo que él hace es ejemplificar con cosas entendibles cómo ocurrirá la resurrección y cómo será el cambio de los cuerpos resucitados. Entonces quiero que hagamos un contexto, quiero que miremos el contexto y me acompañen por favor a 1 Corintios 15,
35 al 41. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Había personas que no creían en la resurrección de los muertos dentro de la iglesia y estaban contaminando la sana doctrina que Pablo les había enseñado. Había preguntas sobre este tema en la iglesia de Corinto y muchos cegados por su propio pensamiento intelectual, tratando de comprender los hechos con un razonamiento natural, se preguntaban ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y como podemos ver, alguien dice, esto no puede ser cierto, resurrección corporal, la gente habrá estado en su tumba por siglos y siglos y no va a haber nada más que un montón de polvo. ¿Y qué hacer de las personas que se incineraron? ¿Y qué acerca de las personas que fueron comidas por animales? ¿Acaso el Señor va a estar por todos lados recogiendo los diferentes pedazos del cuerpo? ¿Y qué acerca de las personas que se ahogaron en el océano y que se han estado desintegrando en el océano por siglos y siglos y siglos? ¿Cómo resucitarán los muertos? Entonces, ¿cómo es esto? Y Pablo exhorta a los creyentes a no caer en necedad. Y les dice en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Esto es una reprensión severa por parte de Pablo, lo cual, por cierto, asume que el que se opuso, porque está diciendo necio, o sea, tú necio, el que se opuso a esto se enorgullecía por su propia inteligencia. Ni siquiera sabes lo que estás hablando, insinúa Pablo. Permíteme darte la analogía de una semilla, dice él. Y comienza Pablo a hacer analogías para que las personas entiendan el cómo y el porqué de la resurrección. Y dice en el versículo 37, lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Este ejemplo que utiliza Pablo aquí es tremendo. Él dice, así como el cuerpo de la semilla que se siembra es diferente a la planta que nace de la tierra, así mismo ocurre con el cuerpo humano. Hay una diferencia muy grande entre lo que se siembra y lo que nace. Pero Pablo está diciendo, tu cuerpo va a morir, va a irse a la tumba y va a salir de ahí. Y eso es como una semilla que muere, pero luego produce alguna planta con un cuerpo diferente a la semilla que se sembró. Nuestro Señor Jesucristo incluso dijo algo similar al ver su propia resurrección en Juan 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y él estaba diciendo, voy a morir y es semejante a esto, voy a producir fruto, voy a salir en un cuerpo de resurrección glorioso que va a producir fruto. El misterio del cuerpo de resurrección no es diferente al misterio de la semilla, no es diferente para nada. Más adelante, después de hacer esta analogía tan precisa de la semilla, Pablo se centra en el cuerpo como tal y explica, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto?
Por toda la vastedad del planeta hay millones y millones de diferentes tipos de especies de animales, y cada especie tiene sus propias características que los diferencian los unos de los otros. Y esto se debe a que cada especie y cada individuo dentro de la especie tiene un código genético único que conocemos como el ADN. Esta molécula maravillosa determina los rasgos y las características de cada especie. Y no toda carne, no todo cuerpo es el mismo. Uno es el de las aves, otro es el de los peces, otro el de los animales. Obviamente, otro muy distinto, el de los hombres. En el versículo 40, Pablo sigue explicando acerca de los cuerpos como tal y profundiza aún más con verdades bíblicas al respecto. Dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Es decir, ya no solamente estamos mirando este plano terrenal donde hay diferentes tipos de cuerpos, sino que también hay cuerpos celestes. Hay diferentes cuerpos, tanto terrenales como celestiales. Hay organismos terrenales y cuerpos que ocupan toda la vastedad del espacio. Y creo que también puede entrar en esta descripción todo tipo de ser creado por Dios, no solamente los astros, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto lo podemos ver. Más adelante también habla de cuerpos espirituales. Entonces, en esta vastedad de diferentes cuerpos, tanto los terrenales como los celestiales, visibles e invisibles, tienen cada uno sus características. Y esto es maravilloso de ver porque Dios ha hecho todo. Desde el pequeño insecto que se arrastra hasta el gigantesco, o hasta un gigantesco sol, o hasta una galaxia llena de soles y cuerpos celestes, y no hay cuerpos celestes que sean iguales. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo es posible que Dios pueda llegar a crear un cuerpo de resurrección? No es difícil para Él. Él tiene suficiente poder creador para hacer un cuerpo nuevo. Él puede llegar a ser un cuerpo nuevo de resurrección, el cuerpo que Él quiera. Y Pablo, después de hacer todas estas ilustraciones, después de ejemplificar cómo será la resurrección y demostrar con claridad que hay diferentes tipos de cuerpo y que cada uno tiene una gloria diferente, en el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos, tipificando que hay diferentes glorias en los cuerpos, diferentes tipos de cuerpo, mostrando que el cuerpo natural es diferente al cuerpo de resurrección, mostrando que la gloria del cuerpo natural será muy distinta a la gloria del cuerpo de resurrección. Las ilustraciones de la naturaleza, las ilustraciones de la astronomía que podemos ver acá, ilustran que Dios puede hacer cualquier tipo de cuerpo que Él quiera. Así como un cuerpo difiere de otro, así es el cuerpo de resurrección, y este cuerpo de resurrección puede diferir notablemente del cuerpo que nosotros conocemos ahora. Existe esta realidad, y es que Dios va a crearnos un cuerpo único. El Señor nos va a crear un cuerpo único, un cuerpo que no logramos entender por ahora. De alguna manera este cuerpo va a relacionarse con nosotros, tendrá una personalidad humana en él, pero será preservado para siempre con todas sus distinciones, con todos sus aspectos únicos, en perfección absoluta y eterna. Y entonces las tumbas de los hombres se convierten en los semilleros de resurrección, y los cementerios del pueblo de Dios se convierten en los luminares celestiales en los campos de resurrección de la perfección prometida. En el versículo 42 de nuestro texto, así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Al igual que la semilla, cuando se siembra tiene un cuerpo, esta muere en tierra y produce un cuerpo más majestuoso.
Igualmente sucede con la resurrección. Se siembra un cuerpo que es imperfecto debido al pecado. Este es un cuerpo que ha sido distorsionado, es corrupto, pero se resucita con un cuerpo incorruptible que no perece. Es un cuerpo que no muere, un cuerpo que es para siempre. Ahora, si podemos centrarnos en desarrollar cómo será el cuerpo glorificado, en nuestro texto Pablo hace diferentes contrastes comparativos para que podamos precisamente entender esa naturaleza que tendrá el cuerpo glorificado. Y dice, haciendo los diferentes contrastes, es sembrado en corrupción, es resucitado en incorrupción. Es sembrado en deshonra debido al pecado, es resucitado en gloria. Es sembrado en debilidad, es resucitado en poder. Es sembrado en un cuerpo natural, es resucitado en un cuerpo espiritual. Pablo hace estos contrastes a lo largo del texto y quiero que lo miremos detalladamente. ¿Cómo será este cuerpo glorificado? Ya hemos hecho un contexto en el cual se desarrolla nuestro texto bíblico. Entonces, ¿cómo será el cuerpo glorificado? Primero, será un cuerpo imperecedero. Así también la resurrección de los muertos en el versículo 42. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Esto es que nunca se descompone, nunca perderemos parte alguna de ese cuerpo. La piel no estará cambiando cada 7 años, como lo hacemos, que nosotros mudamos de piel cada 7 años, completamente. No habrá un proceso de eliminación en este cuerpo glorificado. Es un cuerpo imperecedero, será perfecto, permanente y eternamente nunca cambiará, nunca. Se siembra un cuerpo corruptible. Esto es nuestro cuerpo actual, un cuerpo corruptible. La palabra griega que se emplea aquí para describir el cuerpo es la palabra griega zora, que básicamente se traduce como destrucción, por corrupción interna, deterioro, decadencia, podredumbre, perecedero, corrupción, decadencia, descomposición. Eso es lo que esta palabra zora traduce, que es la palabra para corruptible. Entonces, ese es el estado de nuestro cuerpo actual. Hay deterioro, hay vejez, hay deterioro celular y enfermedades. Los órganos del cuerpo empiezan a fallar a medida que pasan los años. El corazón humano tiene una cantidad limitada de latidos y luego comienza a fallar. Hay toda una cadena de deterioro y de decadencia celular. Es un cuerpo que además es mortal debido a esa decadencia y se descompone. Una vez nuestro cuerpo muere, se descompone. Ese es nuestro cuerpo actual y ese cuerpo es el que se siembra. Es una analogía a cuando muere. Se siembra un cuerpo corruptible, pero es necesario que muera, es necesario la muerte, es necesario morir. ¿Para qué? Para que resucite un cuerpo incorruptible. La palabra griega empleada aquí para describir este cuerpo incorruptible es la palabra aftarsia, que se traduce como sin corrupción, incapaz de experimentar deterioro, incorruptibilidad, no perecedero, es decir, carente de la capacidad misma de descomponerse o descomponerse constitucionalmente. Entonces, el cuerpo glorificado no tendrá deterioro, no habrá vejez, no habrán enfermedades, no habrán cambios físicos. Esto es perfección absoluta, imperecedera. Y todo esto se deriva de Cristo, pues debemos tener presente que esto sucederá en nosotros porque seremos hechos a la imagen de Cristo. Segundo, el cuerpo glorificado será glorioso. En el versículo 43, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Será un cuerpo glorioso, será un reflejo de la gloria de Dios. De alguna manera se nos muestra que hay deshonra en el cuerpo natural. Y creo que tiene que ver con lo que se nos muestra en 1 Corintios 12, 22 al 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Esto nos habla de los miembros de nuestro cuerpo que a nosotros nos parecen menos dignos. O como lo dicen en 1 Corintios 15:43, deshonra. Ambos utilizan la misma palabra original. Entonces, por lo tanto, ya que nuestros cuerpos resucitados no serán caracterizados por algún tipo de deshonra, cualquiera que sea el significado de deshonra aquí, no estará presente en nuestros cuerpos de resurrección, pues cada miembro de nuestro cuerpo, cada parte, cada órgano, cada miembro de nuestro cuerpo será glorioso y no habrá deshonra alguna en ninguna parte de nuestro cuerpo. Tercero, el cuerpo glorificado será fuerte y poderoso. En el versículo 43, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad física. Vivimos a diario con nuestras limitaciones físicas. Nos cansamos. Muchas veces no tenemos la fuerza para realizar las cosas que queremos hacer. El esfuerzo físico produce desgaste de energía. Gastamos energía y sentimos hambre y sed. Ese es nuestro cuerpo actual. Es un cuerpo débil. Pero no será así con nuestros cuerpos glorificados. El cuerpo glorificado tendrá poder más allá de cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Poder para volar, poder para hacer cualquier cosa y todo lo que deseemos. Ahora bien, no estoy diciendo que todos vamos a ser versiones cristianas de algún tipo de superhéroe, no. Lo que estoy diciendo es que nuestros cuerpos glorificados tendrán toda la fuerza y el poder que Dios le otorgó a los seres humanos cuando los hizo perfectos y sin pecado. Aquí el autor de Teología Sistemática, Wayne Grudem, en su libro, nos dice: tendremos, por lo tanto, la fuerza necesaria para hacer todo lo que deseemos hacer en conformidad con la voluntad de Dios. Cuarto, el cuerpo glorificado será un cuerpo espiritual. En el versículo 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esto no quiere decir que será un espíritu. No, la palabra claramente nos habla de que es un cuerpo el que tendremos, pero es un cuerpo que puede contener y expresarse a sí mismo en maneras espirituales. Dicho de esta manera, y digámoslo de una manera más simple, es un cuerpo que expresa al espíritu, las necesidades de un espíritu perfeccionado. La palabra espiritual en este versículo no quiere decir algo que no sea físico. Además sabemos que tendremos cuerpos físicos, pues la palabra nos enseña en Filipenses 3 que nuestro Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y sabemos también que nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo físico después de la resurrección. Y nosotros seremos conformados a la imagen de Cristo. Los espíritus sin cuerpo no tienen estómagos o sistemas digestivos para comer pescado. En Lucas 24, 39 al 43 miramos una realidad escritural. Mirad mis manos, dice el Señor Jesucristo, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría que estaban asombrados,
y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Nuestro Señor mismo asevera que resucitó con un cuerpo físico y además comió con sus discípulos después de resucitar. Solo los cuerpos físicos pueden hacer esto. Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, resucitó en su propio cuerpo. Y lo mismo será con nosotros. En 1 Corintios 15:23 podemos ver eso. El punto de Pablo al decir que nuestro cuerpo va a ser espiritual es que será un cuerpo físico sometido plenamente y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Imaginémonos esto. Es un cuerpo que puede reflejar completamente la armonía con el Espíritu Santo. Tendremos un corazón sin distracciones y sin tentaciones de deseos engañosos y pecaminosos. Tendremos ambiciones santas y aspiraciones verdaderamente piadosas. Tendremos la habilidad de llevar a cabo todas estas cosas sin distracciones, sin fatiga alguna, y podremos disfrutar de las bondades de la creación física, tal como Dios en un principio diseñó el mundo para que lo disfrutáramos. Y esto definitivamente es algo increíble. Más adelante, en el versículo 45, Pablo continúa haciendo otro contraste de la verdad de la resurrección y la transformación del cuerpo. Dice: así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Aquí Pablo está haciendo un contraste entre las dos cabezas de las dos familias que se muestran de la humanidad. Él apela a la escritura aquí y está argumentando con las escrituras. Él dice: el postrer Adán es un espíritu que da vida. Jesucristo es el postrer Adán. Él dará vida en donde Adán dio muerte. Adán, el hombre natural, pecó y trajo muerte sobre la raza humana, pero el postrer Adán trae vida. Sin embargo, desarrollando el texto acá dice: sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Esto nos trae una verdad muy profunda. Aquí en la tierra somos como Adán, pero en el cielo seremos como Cristo. En el versículo 48 y 49 nos dice: como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. No cabe duda que la verdad escritural sobre el cuerpo glorificado y sobre ese estado final de glorificación es que seremos como Cristo. Esa es la verdad. Dios nos llevará a ser como Jesucristo. Y no hay ninguna duda en las escrituras en cuanto a esto. Vamos a ser exactamente como Jesucristo, pues seremos conformados a su imagen. ¿Y cómo fue Cristo después de la resurrección? Bueno, Él fue incorruptible, además es eterno. Él está glorificado y también lo seremos nosotros. Él es espiritual. Esto es la expresión a un espíritu perfeccionado mediante una humanidad glorificada. Y también nosotros, se nos dice en la Escritura, poseeremos la semejanza del cuerpo de su gloria. Filipenses 3:21. Esto es algo que en nuestra mente y estado natural no podemos llegar a imaginar, pero esa es la realidad del creyente y nada puede alterar esa realidad que está esperando a los verdaderos convertidos, a los verdaderos hijos de Dios. Fuimos predestinados
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Y vamos a ser como Él, porque le veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. Esto es increíble, esta es una realidad maravillosa para el creyente. Haciendo un poco más de énfasis en esto, quiero citar al pastor John MacArthur, quien se refiere a esta verdad bíblica de la siguiente manera, y cito: es increíble pensar en esto. Él voló al cielo, hablando acá de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo de pie en el monte en Hechos capítulo 1, y una nube lo llevó al cielo. Él podía volar. Él se movió. Él apareció repentinamente después de su resurrección en esa humanidad glorificada. Él atravesó paredes. Con los discípulos nos dice que Él se sentó. En Lucas 24 dice que comió. En una ocasión Él partió el pan. En otra ocasión Él comió pescado. Él pidió que se le diera algo de comer, se lo dieron y lo comió. Y Apocalipsis 22 dice que habrán estos árboles que dan fruto en el cielo para el bienestar y la salud de todos los pueblos. Así como Cristo comió después de su resurrección, nosotros comeremos. Y Él no necesitaba comer. Él comió por el mero gozo y el placer de comer. Entonces, pasaremos la eternidad comiendo del fruto de los árboles celestiales, no porque lo necesitamos, sino porque lo disfrutamos. Fin de la cita. Esto es en parte lo que las Escrituras nos muestran y lo que podemos hablar de este hecho tan maravilloso. Lo que nosotros como creyentes viviremos, una realidad maravillosa que nos espera en la eternidad para vivir por los siglos de los siglos con Cristo, siendo glorificados. ¡Qué maravilla! Pero quiero que para ir cerrando el sermón, también veamos este contraste. Y es que esta es la realidad que le espera a los redimidos, pero a aquellos que han creído de manera genuina, aquellos que creyeron genuinamente en Cristo. Pero hay otra realidad igual de genuina, y es que aquellos cuyo fin es la condenación eterna, también resucitarán, también tendrán un cuerpo, pero no un cuerpo glorioso, claro que no, pero sí un cuerpo inmortal, capaz de soportar por la eternidad la ira y el tormento que Dios tendrá sobre ellos por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Ahora podemos ver de una manera mucho más clara el contraste de estas dos realidades. Para las personas que dicen que Dios no va a mandar a nadie al infierno, tendría que quitar pues toda la escritura, porque en toda la escritura se nos dice que el fin último, el destino de los malos, será la condenación eterna. Y esto nos deja ver en contraste esta penosa eternidad para aquellos que le dan la espalda a Dios. Aquellos que prefieren la maldad y el pecado, porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 3:19. Las personas se condenan porque a sí mismo lo quieren, no se arrepienten. Qué realidad tan miserable y horrible acarrean aquellos que en su soberbia y maldad le dan la espalda al Señor y aún blasfeman en contra de Él.
porque el mundo está lleno de ira contra Dios, el mundo está en una enemistad con Dios de forma directa. Esa es la condición real de aquellos que no se arrepienten, no son pobrecitos, no hay, ay, pobrecitos se van para el infierno, Dios no quiso perdonarlos, no, ellos no se arrepienten, no tienen el más mínimo interés en arrepentirse, como lo muestra Apocalipsis 6:18. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así es la maldad del ser humano. Y serán juzgados y pagarán el precio en el lago de fuego por toda su maldad y rebelión, y esto será por la eternidad. Pero aquellos que por misericordia hemos sido salvados de ese destino tan terrible, debemos estar gozosos, pues nuestra realidad es muy diferente y además es una realidad llena de gloria en el Señor Jesucristo. Qué misericordia tan grande de nuestro Padre Celestial habernos sacado de allí, habernos librado de este destino tan terrible como lo es el infierno. Y todo esto, ¿qué nos debe decir a nosotros? ¿Cómo lo debemos aplicar? Bueno, nuestro anhelo por el Señor debe ser intenso. Nuestro anhelo por ser obedientes a su palabra debe ser intenso. Nuestro anhelo por la resurrección debe ser intenso. Nuestro anhelo por el cielo debe ser intenso. Y déjenme decirles algo. Si nosotros encontramos gozo y consuelo en esta vida terrenal, si amamos los deleites de esta vida, de tal manera que el cielo no es primordial, de tal manera que la realidad celestial es menor a la realidad terrenal, eso es algo completamente irracional. Eso es irracional y necio. Permítanme decirles el porqué. En primer lugar, estaríamos convirtiendo este mundo en un ídolo. Un mundo que es pasajero y lleno de pecado, que está en proceso de descomposición, sería nuestro ídolo. En segundo lugar, estaríamos contradiciendo la meta de Dios, que es hacernos perfectos a la imagen de Cristo. Entonces, si un creyente se aferra a este mundo, a sus deleites temporales, y quiere quedarse aquí y no se quiere ir, y es en el mundo donde busca la satisfacción, el consuelo y sentirse realizado, es alguien necio e irracional, completamente irracional, y está contradiciendo la meta de Dios. Además estaría buscando algo que nunca va a encontrar, y después, por lo tanto, estaría empeorando su miseria, porque nunca estaría satisfecho. Debemos gemir por la redención de nuestros cuerpos, por ese día en el que el Señor nos resucitará y transformará por completo a la imagen de Cristo. Debemos anhelar las cosas celestiales, tanto como el hambriento anhela la comida, tanto como el sediento anhela un poco de agua. Debemos clamar con fervor: ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Ese es nuestro clamor. Eso es lo que esperamos, lo que anhelamos, lo que debemos anhelar. Todo lo que es glorioso y perfecto nos está esperando con Cristo, no aquí en la tierra. Todo lo perfecto y glorioso nos espera es en la eternidad. Nuestra realidad está con el Señor. Nuestra realidad está con Cristo en el cielo. Una vida eterna, maravillosa, nos espera como hijos de Dios, y que esto sea lo que nos da esperanza para seguir adelante cada día, pues sabemos que ahora nuestra salvación está más cerca de que cuando creímos. Oremos. Oh amado Señor, infinitas gracias te doy, amado Padre, por tu palabra. Señor Dios, que podamos encontrar gozo verdadero en tu salvación, que podamos encontrar un gozo y paz duraderos con estas verdades escriturales, que nuestra esperanza radique
allí, Señor, en esperar esa redención, en esperar, amado Señor, lo que tú harás, en esperar esa segunda venida tuya, mi Señor Jesucristo. Anhelamos, amado Padre, la redención. Anhelamos el día en que vengas a hacer justicia, amado Dios. Oh, mi Señor Jesucristo, te esperamos a ti y esperamos ansiosamente, esperamos afanosamente esa gloria de nuestros cuerpos, mi Señor. Dios, gracias por esta verdad. Gracias, amado Señor, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo y nos has predestinado para ser conformados, hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oh, mi Señor, cuánta misericordia hay aquí, Señor. Cuán afortunados somos aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo. Toda la gloria, mi Señor, es para ti. Toda la gloria y toda la honra serán únicamente por los siglos de los siglos para ti, mi Señor. Amén.